Super domingo electoral en América del Sur. Andrés Arauz y Guillermo Lasso se disputan la segunda vuelta presidencial en un Ecuador polarizado, mientras 18 candidatos intentan convencer a los escépticos peruanos para pasar a la segunda vuelta presidencial. Entre tanto, 4 departamentos de Bolivia elegirán gobernadores en el balotaje. Brasil superó los 350.000 fallecidos por la pandemia y el presidente Jair Bolsonaro continúa en contra de las restricciones, incluso las comparó con una dictadura refiriéndose a Venezuela, país que pagó más del 50% del plan COVAX para acceder a las vacunas contra COVID-19. Más de 15.000 personas han sido evacuadas en San Vicente y las Granadinas debido a la segunda erupción del volcán La Soufrière, que expulsó ceniza y enorme columna de humo. Los expertos advierten que la constante actividad podría provocar más erupciones, por lo que se prevén nuevas evacuaciones. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarle, feliz domingo. Comenzamos en la región andina de América Latina. Perú y Ecuador viven hoy domingo 11 de abril sus elecciones presidenciales. Los preparativos en ambos países se desarrollaron entre fuertes medidas de seguridad para distribuir el material electoral en todo el país. La preocupación para que el proceso electoral sea transparente es cada vez mayor en los dos estados para evitar denuncias de fraude. Además, también se prepararon los protocolos para evitar contagios de COVID-19 en pleno repunte de casos. Mar Romero Sala nos cuenta más. Millones de papeletas se distribuyeron el sábado en Ecuador para que los votantes puedan acudir a las urnas el domingo y elegir presidente en segunda vuelta entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. La primera vuelta estuvo manchada por denuncias de fraude del movimiento indígena. La estrecha vigilancia del proceso electoral por parte de las autoridades y el ejército trata de evitar que las denuncias se repitan. Todo nuestro contingente, todos nuestros funcionarios, empleados están listos. Los miembros de Junta Receptora del Voto han sido capacitados nuevamente. Se les está entregando en cada paquete electoral va un flujograma de las actividades que tienen que cumplir para reforzar lo de la primera vuelta. En Perú, el material electoral también se distribuyó a todos los puntos de votación para acoger a los más de 25 millones de ciudadanos llamados a votar en las presidenciales. Están saliendo de este espacio 200 camiones, acompañados también de 200 patrulleros. En total estamos movilizando 450 toneladas, que incluye material electoral y material también vinculado a la protección y la seguridad de los miembros de mesa frente al virus. En la primera vuelta en Perú se da por descontado que ninguno de los 18 candidatos superará el 50% de los votos necesarios para acceder a la presidencia directamente. El país se encuentra inmerso en un fuerte repunte de contagios de COVID-19. Por ejemplo, el periodo de votación se extendió a 12 horas para evitar aglomeraciones. Con estas elecciones, Perú trata de resolver la crisis política que lo ha llevado a tener 4 presidentes en 5 años. Hablemos ahora de Bolivia. El país vivirá la segunda ronda de los comicios para elegir a los gobernadores de 4 de los 9 departamentos que conforman el país: La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija. El gobernante Movimiento al Socialismo Más busca imponerse tras la consolidación de la votación que alcanzó en la primera ronda. Está previsto que los resultados sean entregados en un plazo máximo de una semana, según declaró el presidente del Tribunal Supremo Electoral, aunque el organismo espera entregarlos mucho antes. Y seguimos en nuestro continente para hablar de Brasil, país que registró 2.616 muertes en el último día, con lo que ya suman 351.334 víctimas mortales desde que fuera notificado en marzo del año pasado el primer fallecimiento en el país por cuenta del coronavirus. Pese a las cifras, algunas regiones del país, como Río de Janeiro, flexibilizaron las medidas restrictivas tras 10 días de cierre. Varios restaurantes, comercios y sitios turísticos volvieron a abrir sus puertas al público. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro dijo que el país está viviendo una dictadura y comparó las restricciones por el virus con las que denominó como libertades negadas en Venezuela.
Y es que Venezuela dice que ha asegurado el pago de la mitad de las vacunas que debe recibir del mecanismo COVAX. Son 11.3 millones de dosis. El país ha recibido 750.000 soluciones de las vacunas rusa y china para un total de 30 millones de habitantes, menos que la mayoría de los países de la región. El tema divide nuevamente a la oposición y el gobierno. Los líderes y la oposición de Venezuela están divididos sobre la mayoría de temas y la vacunación del COVID-19 no es una excepción. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el gobierno pagó la mitad del precio para la adquisición de más de 10 millones de dosis a través del mecanismo COVAX. Ya COVAX recibió el equivalente a 53.8 millones de euros. A lo que la oposición respondió que esto prueba que el gobierno mintió cuando dijo que no podía pagar estas dosis antes debido a las sanciones. Dicen ahora recientemente que no, que es que están bloqueados los recursos. O compraron los 10 millones de dosis o están bloqueados los recursos. Según datos oficiales, más de 170.000 venezolanos se han contagiado de COVID-19. Más de 1.700 han muerto. Pero el número de casos podría ser mucho mayor. La gente está haciendo fila para obtener oxígeno para los enfermos. Que no doten de oxígeno. Si no hay hospital, yo lo puedo entender, hay mucha gente. Pero dame oxígeno, dame recursos, dame medicina. Necesitamos ayuda, necesitamos que nos ayuden. Toda esta gente, todos estos pacientes están en la casa de la gente. Y eso no lo sabe nadie. Eso no está en esas estadísticas. Los venezolanos han enfrentado escasez de medicamentos y otros productos básicos como alimentos durante años. La oposición culpa a Nicolás Maduro de la crisis. El presidente dice que los problemas se deben a las sanciones de Estados Unidos, una escasez que ha empeorado con la pandemia. La isla caribeña de San Vicente y las Granadinas se ha cubierto de ceniza tras la erupción explosiva del volcán La Soufrière. La erupción del viernes, la primera de esta magnitud desde 1979, deja hasta el momento una persona fallecida y más de 15.000 evacuados. Veamos. Míralo, realmente entró en erupción, Dios mío. Los habitantes de la isla caribeña de San Vicente que no siguieron las indicaciones iniciales de evacuar acabaron huyendo de la erupción despavoridos. Estamos llenos. No puedo más, tengo que moverme, tengo que correr. Las imágenes apenas alcanzan a captar la enorme columna de ceniza. El volcán, llamado Soufrière, entró en erupción el viernes por primera vez en 40 años. Ahora gran parte de San Vicente está cubierta por el polvo y el aire huele a azufre. Estas personas fueron evacuadas en barco a otras islas cercanas, mientras que otras miles se refugiaron en albergues proporcionados por el gobierno. Un coordinador local intenta tranquilizar a la gente. Todo va según lo planeado. Esto es lo que el gobierno ha estado poniendo en práctica, no es un simulacro. En total, más de 15.000 residentes han tenido que huir. Los científicos dicen que la Soufrière podría seguir expulsando sustancias durante varios días más o incluso semanas. La Organización de Energía Atómica iraní informó sobre un incidente en la instalación de enriquecimiento de uranio Natanz. El fallo se registró en la red de distribución eléctrica de la planta. Se trata del mismo sitio donde este sábado se inauguraron nuevas centrifugadoras prohibidas en el acuerdo nuclear de 2015. Según Teherán, el hecho no provocó heridos ni contaminación y dijo que investigan las causas de este incidente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó a Israel en la primera visita de un alto representante de la administración Biden, cuya postura sobre Irán ha preocupado al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Austin fue recibido en el aeropuerto de Ben Gurion de Israel y más tarde llegó al Ministerio de Defensa de la ciudad de Tel Aviv, donde fue recibido por el ministro de esa cartera, Benny Gantz, y una guardia de honor. Está previsto que Austin se reúna con Netanyahu durante la visita de 2 días. Reino Unido entró en su tercer día de duelo nacional tras la muerte del esposo de la reina Isabel II, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Un servicio especial de recuerdo se llevará a cabo en la Catedral de Canterbury en horas de la tarde. El periodo de duelo de una semana culminará con el funeral del duque el día sábado 17 de abril, que se llevará a cabo en la capilla de St. George en el castillo de Windsor. No habrá acceso al público ni procesión pública previa. Su nieto, el príncipe Harry, asistirá al funeral. De esta manera entonces llegamos al final del informativo. Continúen con nosotros para más actualizaciones de noticias. Feliz domingo para todos. Feliz mañana.
En un instante, reporteros.